29 de julio de 2008, en un discurso pronunciado en Cochabamba durante un acto en el que se anunciaba obras en un gasoducto, salía a escena un Evo Morales a decir a viva voz: cuando algún jurista me dice, Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso lo que estás haciendo es ilegal. Cuando yo lo meto, por lo que sea ilegal, y después le digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes, para quien han estudiado, que tienen que legalizar. Para muestra un botón, dicen. Más tarde ese año se aprobaba en grande la nueva constitución política del Estado y con ello una nueva dirección de la justicia a las órdenes de los nuevos poderosos del proceso de cambio. La historia de nuestro país siempre ha estado teñida de casos de corrupción e injerencia política, vinculada estrechamente a su dependencia de quienes ostentan el poder estatal. Esto último no es y nunca ha sido una novedad, pero lo que te voy a contar a continuación es la historia en cómo un país puede llegar a caer aún más bajo de lo que estaba y donde una vez más la democracia se utilizó como un instrumento para vender humo de esperanzas a toda una población. ¿Te acuerdas cuando de niño ibas a las salacitas y veías una Polystation en la suerte sin blanca y creías que podías ganártela y al final del día te daban un peluche sin ojo de 3 pesos? Pues lo mismo pasó en las elecciones judiciales del movimiento al socialismo. Todo ya estaba arreglado y te vendían la ilusión de que tú eras dueño de tu elección. Nada más miserable que jugar con la ilusión de quienes claman justicia ayer, hoy y lamentablemente seguirán en su anhelo de justicia boliviana. Una vez aprobada la nueva constitución política del Estado, el gobierno de Evo Morales tenía vía libre para refundar Bolivia a su gusto. Según la nueva constitución, la designación de los magistrados de las altas cortes y de los integrantes del consejo quedaría en manos del pueblo. Sería una fiesta democrática donde las y los bolivianos serían libres de elegir sobre su propio destino y la justicia de su país. Bolivia sería entonces el único país donde en la experiencia de 2011 se elegiría democráticamente a los integrantes de los más altos tribunales de justicia y a los miembros de la entidad rectora que tiene a su cargo la carrera judicial, es decir, el Consejo de la Magistratura. Se registró más de 520 postulaciones para ser parte de la elección, que de acuerdo a la ley en primera instancia debían ser primero preseleccionados por la Asamblea Legislativa, que velaba por el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, o al menos así debería haber sido. Sin embargo, en una asamblea con total acopio del movimiento al socialismo en sus filas, derivó automáticamente en que una vez más la intervención de una instancia política en el proceso de designación de magistrados jugaría un papel clave en el dominio del poder absoluto. Según el texto constitucional, quedó estrictamente prohibido llevar a cabo campañas electorales en torno a los comicios judiciales. Los medios de comunicación privados, que tenían una clara rivalidad con el gobierno de Evo Morales desde su ascenso al poder, se acogieron de la libertad de prensa, un derecho legítimo para que, al igual que se hace en cualquier otro proceso democrático, brindarle la tan necesaria información a las y los ciudadanos sobre este proceso inédito incluso en el mundo. Sin embargo, una vez más, amparados en leyes diseñadas a medidas de desastre, el gobierno, 3 meses antes de las famosas elecciones judiciales, lanzó el reglamento del régimen especial de propaganda, que en resumen serviría como una mordaza a los medios de comunicación. Dentro del reglamento se establecían preceptos como los de igualdad de oportunidades, imparcialidad, objetividad y veracidad en las entrevistas a los candidatos, pero en la práctica significaba que si un medio de comunicación decidía realizar una entrevista de unos 5 o 10 minutos a uno de los más de 110 candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa, debía hacer lo mismo con los 117 restantes en igual de espacios y oportunidades, lo cual es prácticamente y humanamente imposible. Con ello, la oportunidad de que la población conociera a los candidatos recaía en manos del Tribunal Supremo Electoral, que tenía la misión imposible de difundir no solo los datos personales de cada uno de los candidatos, sino también de sus méritos y carrera profesional en cada uno de los rincones del país. Años más tarde, los mismos actores gubernamentales reconocerían que dicha tarea, en las condiciones de nuestro país, era un desafío por demás enorme. Con todo lo anterior, nuevamente el país se veía fracturado y las tensiones políticos sociales volverían a tomar las calles del país. De un lado, la oposición que convocaba al voto nulo en respuesta a una preselección de candidatos elegidos prácticamente a dedo por una asamblea legislativa de mayoría masista y cuyos candidatos evidenciaban notorias tendencias políticas hacia el partido de gobierno. Y por otro lado, un Evo Morales que llamaba a la población a participar de este acto democrático en un afán de hacer notar que se trataba de una lucha de los pueblos y que él y su partido habían conseguido y que nadie, mucho menos la oposición y la derecha como le gusta llamar, podían permitirse el lujo de sabotear con el voto nulo. Las elecciones judiciales entonces se convirtieron en un concurso de popularidad para medir la gestión del presidente Morales, que se tomó el proceso electoral como suyo y aseguraba obtener una victoria del 70% de apoyo popular. En las últimas semanas, Morales instó a sus seguidores, especialmente en las áreas rurales, al voto consigna u orgánico, es decir, un voto no por ideales y o pensamientos, sino por un color político, el azul partidario. El día D había llegado, 16 de octubre. Una vez más, el mes negro de la historia de nuestro país sería testigo, esta vez, de una sentencia de muerte para la justicia boliviana. Una papeleta, la más grande de la historia democrática boliviana, de 90 por 50 centímetros, se convertiría primero en una especie de pared urbana donde los grafitis de Evo, carajo y otros símbolos de rechazo hacia el gobierno serían el común denominativo en la mayoría de las actas en el conteo de votos, y a la vez sería el acta de defunción donde el sentimiento de injusticia cobraría sentido
con más vigor que nunca. Los resultados se interpretan según con la lupa con la que se los mire. Por un lado, el oficialismo y a la cabeza de todo, un Evo Morales que salía victorioso de este proceso electoral, que haya contado con cerca del 80% de participación del electorado asistiendo a las urnas a votar, una cifra que según muchos críticos era de las más bajas registradas en los últimos años, donde lo normal había sido alcanzar porcentajes que superaban fácilmente ese porcentaje. Del otro lado de la palestra política se encontraba la oposición, que llegando a apropiarse del voto nulo como una victoria propia, cuando no fue así. La suma de votos blancos y votos nulos, que la ley boliviana considera no válidos, rozó el 60% de los votos emitidos. Unas elecciones donde se eligió a la escoria de la escoria, que le costaron al país la suma de 1.7 millones de bolivianos por cada magistrado electo. La mayoría de los candidatos electos no superaban siquiera una cifra mayor al 5% de preferencia electoral. Bolivia había sido empujada a designar a los perdedores y desconocidos y otorgarles el premio de estar en lo más alto de la justicia boliviana. Más tarde, en 2012, un 3 de enero, Evo Morales daba como regalo de Año Nuevo una justicia renovada, con la posesión de las 56 nuevas autoridades electas del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, electos por el 42% de apoyo del pueblo. Así iniciaba el año judicial en 2012, y con ello se cerraba una página de la historia para que los siguientes años la tinta pasara a ser color sangre de los incontables casos de injusticia que acontecieron en nuestro país. 2017, luego de lecciones aprendidas, se empezaba a instaurar el escenario para las nuevas elecciones judiciales. El país había cambiado. El discurso de Evo Morales en 2011 ya no tenía el mismo efecto ni en las ciudades, y algunas regiones que antes apoyaban al movimiento socialismo empezaban a despertar lentamente. Las redes sociales se habían instaurado como el espacio de rebeldía de una sociedad que se sentía tomada de manos y pies ante los incontables intentos del gobierno por acallar las voces disidentes. Era un año donde el resultado del referéndum de 2016 sobre la reelección del presidente Morales todavía estaba fresca en el colectivo común de la sociedad, y la voz era una sola: renovación. Con toda esa carga política en el país, el intento de hacer unas elecciones judiciales más transparentes y que recuperaran la confianza de la sociedad civil en el proceso era imprescindible para que el gobierno tuviera una oportunidad de recuperar a la población inconforme con la administración de justicia desde 2011. Dentro de las diversas modificaciones al régimen de las elecciones de autoridades judiciales, una de las más importantes y relevantes que podría dotar de mayor transparencia y legalidad a todo este proceso fue la participación de la Universidad Boliviana en la preselección de los candidatos. Sin embargo, este último no terminó de la manera en la que muchos hubiesen querido. El proceso de selección tuvo otros tropiezos, igual o peores que en las elecciones de 2011. Este proceso estaba dividido en 3 etapas. La primera, sobre la evaluación de los méritos con una puntuación sobre 40, un examen escrito sobre 30 y finalmente una entrevista con puntuación sobre 30 puntos. La oposición hizo un pedido para que las entrevistas fueran televisadas para que la población tuviera mayor cercanía con el proceso de preselección de los candidatos. Sin embargo, el oficialismo negó este requerimiento aduciendo razones de costos. La Comisión Mixta de Justicia Plural destinó 3 días a entrevistar a los postulantes. A cada postulante se le formularon 3 preguntas y contó con 5 minutos para responderlas. Sin embargo, nuevamente el proceso no estuvo libre de críticas. Entre las más destacadas fue sobre la idoneidad de los diputados examinadores, que dado su carácter autonómico y político, este estaba conformado por dirigentes sindicales, burócratas, técnicos y hasta transportistas y personas de otros gremios ajenos a la academia que conocen las normas. Es por ello que la participación de la Universidad Boliviana debía llenar ese vacío, que lamentablemente se limitó a ser un observador del proceso. El rol de la Universidad Boliviana era, además de verificar conjuntamente con la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa el cumplimiento de los requisitos exigidos a los candidatos, tenía también la tarea de elaborar, junto a la Comisión Mixta, una batería de al menos 360 preguntas para que, entre ellas, sortear 60 que serían materia de examen respectivo. Sin embargo, esto solo desnudó las graves falencias en el sistema educativo de nuestro país, donde el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, por sus siglas el CV, no había consultado la participación universitaria en el proceso. Con ello, la participación de la Universidad Boliviana fue de una calidad tan baja que llegaba al nivel de encuentre a Waldo en Los Simpsons, con preguntas que textualmente se reducían a ¿cuál es el máximo tribunal en la jurisdicción agroambiental? Preguntas a nivel de pregrado que obviamente no estaban a la altura de evaluar a postulantes a altos cargos judiciales. En su momento, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, criticó el actuar del gobierno en su intento fallido de querer incluir a la Universidad Boliviana en un proceso con altos niveles de toxicidad política. En su defensa, un gringo González salió a decir que todo esto se trataría de un boicot para sabotear el proceso. Albarracín actuaría como Nostradamus al pronosticar que de mantenerse el curso seguido hasta ese momento, se repetirían los resultados de 2011 y una vez más se posesionarían a los perdedores elegidos por el movimiento socialismo. El tiempo terminaría dándole la razón, pero esta vez en mayor proporción. Nuevamente el proceso de preselección se tiñó de tintes políticos y se evidenció casos de postulantes que habían sido exfuncionarios públicos afines al partido de gobierno, y en casos más groseros, postulantes que habían sido preseleccionados aún con los puntajes más bajos obtenidos, y donde otros casos habían obtenido altos puntajes pero que no acreditaron una elevada formación académica ni experiencia profesional específica. De esta manera
manera se volvió a repetir la historia para las elecciones judiciales de 2017. En cuanto a la legitimidad, el resultado fue peor que el de hace 6 años atrás. La suma de votos en blanco, el 15% y nulo 51%, rozó los 2/3 de los votos emitidos, algo más que en 2011. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron del 40 al 34%. Nuevamente el voto nulo había triunfado en las elecciones judiciales, pero ¿a qué costo? Y de la misma manera que sucedió en 2011, los perdedores, la escoria de la escoria, entre miserables se repartieron los cargos de quienes serían los nuevos administradores de la injusticia boliviana de nuestros últimos días. Se acercan las nuevas elecciones judiciales en 2023. ¿Vas a permitir que la historia se repita?